Nos complace poder contar hoy con la colaboración del profesor Nart y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle que haya aceptado nuestra invitación a desarrollar esta sesión de webinar. El doctor Nart es profesor, jefe del Departamento de Periodoncia, ha publicado además numerosos artículos de impacto en diferentes journals. El profesor Nart nos explicará las medidas que se están implementando en el contexto COVID en las clínicas dentales, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo General de Dentistas de España. Y por hacerlo con este enfoque práctico de establecer protocolos de acción, protocolos realistas, protocolos en positivo, de responsabilidad, pero a la vez de positivismo, ¿no? de mejora, de implementación por la vulnerabilidad en este escenario desafiante. Y puede haber y descontrol, pero eso es todo lo que no necesitan nuestras clínicas ni nuestros equipos. Debemos transformar este momento desafiante y sé que es complejo, pero tratar de verlo como si fuera una oportunidad de mejora, una oportunidad de hacer equipo, una oportunidad de implementar cambios que mejoren nuestra clínica y que la mejoren para nuestros pacientes. Y hacerlo con prudencia, hacerlo con tranquilidad, porque el momento requiere tranquilidad, requiere, como decían algunos, esa vuelta lenta, slow, y requiere hacerlo con responsabilidad. Es un momento en el que todo el mundo debe apoyar porque la situación es sencillamente difícil y muy compleja. Y todos tenemos interés en que esto mejore. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí durante los próximos 40-45 minutos? Vamos a establecer estas líneas del consejo, vamos a revisarlas, vamos a comentarlas para que nos beneficiemos. Porque si os fijáis aquí, después de la comprobación del estado de salud de nuestros equipos, cómo se encuentran, están disponibles, están fuertes, están preparados, los siguientes protectores con mangas largas que sean cubiertas por los guantes, lo veremos enseguida. Minimizando el uso de aerosoles, especialmente en este primer mes, este próximo que vendrá. Aumentando la capacidad de aspiración de nuestros equipos. Y algo fundamental, generando triajes telefónicos previos a la asistencia de los pacientes. Y es verdad, durante el principio y estas primeras semanas, atendiendo visitas que tienen una necesidad real. Algo así es lo que estamos realizando. Algo así. Fíjense que tenemos más. Esto es lo que se realizó en Yonsei, en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur, cuyos protocolos están siendo muy exitosos y no se están observando contagios entre la profesión odontológica. Fíjense que tenemos a profesionales con pantallas, con gafas, con máscaras FP2, con protección ocular de los pacientes, con batas, incluso protección de las zuecos o calzas, gorros, y no es mucho más, protección del equipamiento, papel de plata o adhesivos, como conocen, y algunas más que iremos viendo. Pero vamos a situarnos. ¿Dónde estamos en estos momentos? Miren, pues estaríamos en un nivel B o entraremos el lunes en nivel B, en esa vuelta de las clínicas, y por lo tanto todavía estamos en una situación de riesgo alto. Y nuestros EPIs deben ser contundentes. Y además vamos a seguir limitando la atención a visitas de urgencia. Tratar de no generar aerosoles y, como ven, tratar de evitar rotatorios, instrumentos rotatorios y ultrasonidos. Enseguida, probablemente en el espacio de un mes, volveremos a utilizar prácticamente todo. Iremos dejando al lado los triajes y los EPIs de máxima protección que hoy revisaremos. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza el protocolo? Bien, el protocolo es muy claro y es fundamental tener al equipo de recepción involucrado, porque el protocolo COVID empieza con un triaje y con una serie de preguntas del teléfono de los recepcionistas al paciente. El paciente no debería contestar positivo ninguna de estas preguntas y tampoco debería
contestar afirmativo, haber tenido fiebre en los últimos 15 días. Fíjense que vamos a hablar de dificultad respiratoria, de diarreas, de cansancio, de si ha estado próximo a algún paciente con COVID, de si él mismo lo ha pasado y si presenta anticuerpos, de si ha perdido el olfato o el gusto característico de este COVID, o si ha tenido fiebre en los últimos 15 días. Si alguna de estas respuestas es positiva, afirmativa, le pediremos al paciente, a no ser que tenga una urgencia exagerada, urgencia real, que no puede tratarse medicamentosamente, farmacológicamente, le pediremos que posponga la visita 15 días. ¿Y qué le diremos al paciente? Pues al paciente le pediremos que venga solo, que acuda solo, que venga sin collares, sin cadenas, sin pendientes, y que venga a la hora, que no venga anteriormente, porque la planificación de la agenda va a ser muy importante. No vamos a poder acumular a pacientes en la sala de espera porque van a tener que mantener una distancia de 1,5 metros o 2 metros en la sala de espera. Y vamos a pedir que idealmente paguen con tarjetas de crédito o débito. Así que, resumiendo esta primera parte, antes de venir, preguntaremos por fiebre, tos, diarrea, cansancio, anosmia o contacto con personas familiares con COVID durante los últimos 15 días. Si alguna respuesta es positiva, trataremos de demorar, si es posible, la visita a 15 días. Pacientes con mayor riesgo o pacientes mayores de edad, esa población más envejecida, acudirán a la clínica a primera hora y no serán mezclados con otros pacientes. Y vamos a tener que espaciar las citas entre paciente y paciente. Vamos a necesitar un tiempo que oscilará entre 10, 15, 20 minutos según la intervención que se haya realizado para poder desinfectar, airear, ventilar y prepararnos para la siguiente visita. Vamos a pedir que vengan solo los pacientes, que vengan sin adornos, pelo recogido, no se anticipen para no acumular, control de la agenda desde recepción es muy importante y paguen con tarjeta. Y en recepción, ¿qué vamos a hacer? En recepción vamos a mantener la distancia, vamos a marcar la distancia de nuestro equipo con el paciente, 1,5 metros, 2 metros, como ven aquí. Vamos a poner una mampara, una pantalla de protección y nuestra persona de recepción, como ven aquí, llevará idealmente una mascarilla quirúrgica y protección ocular también. Mampara, distancia de seguridad, mascarilla quirúrgica. Idealmente deberemos tener un gel alcohólico a disposición del paciente para cuando llegue a la clínica, en el mostrador de recepción, y al paciente se le pedirá que acuda con máscara también. Y le indicaremos al paciente que esté sentado y deben calcular la disponibilidad que tienen en sus salas de espera para que no haya pacientes con más proximidad de este 1,5 metros o 2 metros. De las salas de espera vamos a retirar folletos, revistas, dípticos, mandos y vamos a dejarla lo más diáfana posible, porque la limpieza de superficies y suelos se va a realizar 3 veces al día, como mínimo, y por lo tanto es mucho más sencillo limpiar superficies diáfanas que superficies ocupadas. Recepción y sala de espera, como resumen, pediremos al personal de recepción, muchas clínicas lo tienen incorporado, que se utilice un auricular inalámbrico para no tener que estar tocando con las manos continuamente, mampara, distancia de seguridad, mascarilla quirúrgica, hemos hablado del gel también, hidroalcohólico, hemos hablado de dejar una sala de espera absolutamente diáfana, el paciente acude con mascarilla quirúrgica, se lava las manos con jabón y después utiliza el gel hidroalcohólico, lavado de manos 40-60 segundos, el gel hidroalcohólico 20-30 segundos. Debe esperar sentado y debe haber distancia de seguridad entre pacientes. Y el control de la agenda es fundamental para no acumular pacientes en la sala de espera. Además, hay cierta controversia al respecto. Algunos protocolos indican que deberíamos tomar la temperatura del paciente. En cuanto al baño, al cuarto de baño, vamos a retirar las toallas y vamos a dejar únicamente papel. Como hemos indicado, colocación de jabón también, e incluso instrucciones para que el paciente sepa cómo lavarse las manos y dedique ese tiempo. Vamos a ventilar, si es posible, nuestra clínica cada hora durante 5 o 10 minutos, todas aquellas clínicas que por su arquitectura sí puedan. Y de entrada
y hasta que no tengamos filtros EPA o circuitos de desinfección a través de los canales del aire acondicionado, no pondremos el aire acondicionado ni el caliente. Y como hemos indicado, retiraremos los cuadros y los diplomas también de las salas de espera idealmente. Aquí tienen, y ustedes conocen perfectamente bien, el procedimiento de limpiarse las manos, 40-60 segundos, y el de aplicarse hidrogeles de base alcohólica durante 20 o 30 segundos. En referencia a los tests, ya ha habido discusión y sigue habiéndola respecto a la necesidad de que las clínicas dentales tomen test a sus pacientes. Y al respecto hay varias opiniones. La del Consejo es clara. Los test demuestran una sensibilidad baja, cercana al 60% algunos de ellos, por lo tanto no tienen esa fiabilidad tan alta. Y después, éticamente y deontológicamente, nosotros no podemos dejar de atender a nadie, a ningún paciente. No dejamos de atender a nadie que tenga VIH, a nadie que tenga hepatitis B y a nadie que tuviese COVID. Sí es cierto que les pediremos posponer su cita si no es urgente, pero si fuera urgente también les trataríamos. Pero hemos dicho además que el 80% de los pacientes con COVID no demuestran síntomas, así que preparemos nuestra clínica pensando, como hicimos con otros virus, que vamos a atender a pacientes con COVID, porque así va a ser, estadísticamente. Así que, si alguien desearía tomar test, y el test que nosotros hemos pedido para nuestros trabajadores, por ejemplo, sería el test de la inmunoglobulina G, de IgG, puesto que este es el que nos confirma que el paciente ya ha pasado, está protegido, tiene anticuerpos frente a COVID-19 y ya lo ha pasado. Fíjense que si piden IgM será solo de la del momento y una parte de lo que es el periodo de síntomas. Por lo tanto, es muy limitado y el ideal será pedir IgG. Como decíamos, la sensibilidad es baja de los tests y no podríamos discriminar al paciente. Tenemos que estar preparados para tratar a todo el mundo igual. Lo único que podríamos es posponer su visita, pero si tuviera necesidad real de tratamiento también deberíamos tratarlo. Y una vez tenemos al paciente en la sala de espera, el equipo debe estar preparado para saber qué se le va a hacer a ese específico paciente, específicamente a ese paciente, y para preparar el instrumental. Cuando estemos dentro y nos equipemos, no podremos estar tocando superficies ni moviéndonos. Van a comprobar, quien no haya estado trabajando, que es incómodo y que debemos estar concentrados, todo el equipo debe estar concentrado. Debemos tener el material preparado, estéril, pero preparado para lo que se va a hacer. Y nos vamos a colocar los EPIs y ahora veremos cómo y cuáles, en qué situaciones, y protegeremos el equipo. Todo aquello que va a ser tocado del equipo deberá ser protegido con papel de plata o con pegatinas o adhesivos, mejor dicho. Cerraremos las cajoneras, nuestras encimeras serán diáfanas, no habrá nada encima, y protegeremos el instrumental, rotatorio, todo, con las gomas de protección para los ultrasonidos y con todos los papeles adhesivos. Comprobaremos que los respiradores funcionan, porque vamos a estar utilizando probablemente en muchas ocasiones 2 aspiradores o incluso otro tipo de aspiraciones de los que ahora hablaremos. Al paciente idealmente, y especialmente si van a haber aerosoles, cubriremos sus zapatos, hará gel alcohólico previo, colocaremos un babero, será de papel o será impermeable en función de si vamos a generar aerosoles o no, y protegeremos los ojos al paciente. Los pacientes deben tener protección ocular con sus propias gafas o con otras que les facilitaremos. Y les pediremos se enjuaguen y lo haremos con 2 colutorios. ¿Qué colutorios vamos a utilizar? Bien. Vamos a utilizar colutorios que serán de peróxido de hidrógeno, el 1%, y después a base de cetilpiridinio al 0,05%. Y como mínimo los mantendrán en boca 30 segundos. Nosotros empezamos por peróxido de hidrógeno, 1%, y después les damos clorhexidina con cetilpiridinio. Sabe que disponen de colutorios a base de clorhexidina y cetilpiridinio. Ahora veremos uno de ellos. Y deberán mantener los pacientes como mínimo 30 segundos y hasta 1 minuto para después escupir. La clorhexidina sola no parece ser efectiva
reduciendo la carga viral, sí bacteriana, por supuesto, que también nos interesa y que no debemos descuidar. Muchos de nosotros implementamos ya hace mucho tiempo el colutorio de clorhexidina, en nuestro caso clorhexidina con cetilpiridinio previo a cualquier intervención en la boca. Pues ahora seguro vamos a utilizar cetilpiridinio, pero también con clorhexidina, por ejemplo, y el peróxido de hidrógeno previamente. Siendo este webinario patrocinado, sponsorizado, facilitado por Kin, sepan ustedes que Kin dispone de un colutorio como Gingival Complex, que es el que utilizaríamos, por ejemplo, en la clínica, porque es base, tiene clorhexidina, tiene CPC, el 005, y también tiene alantoína, efectivamente, y pantenol, que saben que son cicatrizantes y que nos va a ayudar porque va a reducir la carga bacteriana, pero también la carga viral. Y eso lo vamos a hacer justo antes de cualquier intervención. Para mantenimiento, sí que podríamos recomendar un enjuague como Kin B5, que es a base de CPC, 005, que podrían utilizar los pacientes diariamente. Si hubiera miedo o riesgo de virus, pues reduciría la carga viral. En cuanto a las mascarillas, ¿qué mascarillas son recomendadas? Pues en la clínica vamos a tener una proximidad con el paciente de menor a 1 metro y por lo tanto vamos a recomendar mascarillas FFP2 y sobre ellas, si van a haber aerosoles, vamos a utilizar una mascarilla quirúrgica. Por cierto, la mascarilla FFP2 pediremos que no tengan válvula y encima utilizaremos una mascarilla quirúrgica. Si hubiera, cuando haya aerosoles. Si no va a haber aerosoles, podemos utilizar solo la mascarilla FFP2. Vamos a utilizar 2 guantes o doble guante. ¿Por qué? Porque con el primero recogeremos todo el material después de su uso, especialmente para el staff, el equipo de ayuda, higienistas y personal auxiliar. Y con el segundo guante nos encargaremos de limpiar primero nuestra protección de pantalla y de gafas y después todas las superficies. Vamos a cubrirnos con gafas y con pantallas, las dos, si se generan aerosoles. Si no, podríamos ir con uno de los dos, pero si generamos aerosoles, vamos a utilizar gafas y vamos a utilizar pantallas de protección. Y las gafas deben ser oclusivas, deben cerrar en los lados también. Si se van a generar aerosoles, también batas impermeables idealmente y cubriremos con calzas nuestros zuecos. Es obvio que la vestimenta que utilizaremos será estrictamente de clínica. Fíjese que empezaremos lavándonos las manos. Después nos colocaremos la bata. Después ajustaremos las máscaras. Estas máscaras, para quien no las haya utilizado todavía, requieren de un buen ajustaje, porque si no, hay dificultad en colocar las lupas, por ejemplo, de momento. Y, por último, nos lavaremos las manos y nos colocaremos los guantes. Fíjense que como llevaremos 2 guantes, retiraremos uno el instrumental y el segundo, y antes de quitárnoslos, nos limpiaremos las gafas y las pantallas. ¿En qué situaciones vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar en exploraciones orales o situaciones de riesgo bajo, donde recomendaremos utilizar la FFP2, pero igual podría ser suficiente una máscara quirúrgica, pero en principio vamos a recomendar una FFP2, sin otra quirúrgica encima, donde podemos utilizar una pantalla, pero fíjense que las gafas van a estar siempre y la pantalla va a ser usada en generación de aerosoles, y donde vamos a utilizar, si hay aerosoles, batas desechables, incluso batas impermeables, pero si solo estamos haciendo una consulta o algo de poco riesgo, podríamos incluso no utilizar bata. El traje aislante no será necesario en este caso y sería una recomendación cuando se generan aerosoles. Para aerosoles también utilizaríamos cubrezapatos cuando hay procedimientos normales, no deberíamos o podríamos no utilizar cubrezapatos. Así que extremaremos precauciones con aerosoles y lo haremos con mascarilla FFP2 y encima otra quirúrgica, pantallas sí o sí sobre las gafas, consideraremos el traje aislante y por supuesto cubrezapatos.
Respecto a aspiraciones, hemos hablado de doble aspiración y hemos hablado también de aspiraciones incorporadas a estos retractores labiales, aspiraciones de entradas más potentes. Vamos a evitar el spray de aire y agua para no generar aerosoles y vamos a, por supuesto, utilizar dique de goma en todos aquellos procedimientos que sean posibles. Todos aquellos que sean posibles. Operatoria, por supuesto, pero toda la otra también. Vamos a proteger toda la aparatología rotatoria, también las lámparas de polimerización, las cámaras intraorales, los ultrasonidos, todos los mangos deberán estar protegidos. E inicialmente, si necesitamos hacer radiografías, facilitará las cosas realizar radiografías extraorales, aunque deben tener preparado también el circuito limpio para radiografías intraorales y todos sus plásticos y material de protección. Vamos a incorporar, siempre que sea posible, sutura reabsorbible, porque nos va a permitir no tener visitas de control frecuentes y vamos a hacer un seguimiento más telefónico y no físico. Así que pacientes habrán hecho gel alcohólico, hemos hablado de colutorios, como hemos dicho, a base de peróxido de hidrógeno y a base de cetilpiridinio 0,05. En la clínica, insisto, yo seguiría recomendando clorexidina 0,12 y CPC, como hemos visto con gingival complex, además con alpanta. Dique de goma. Evitaríamos sprays y aerosoles, bandejas que sean desechables y que se pierdan, se puedan perder. Y eso sería importante. En estas primeras semanas vamos a tratar de generar aerosoles. Vamos a tratar de evitar, siempre que sea posible, el uso de turbinas y ultrasonidos. Pero si lo vamos a hacer, doblaremos la aspiración, mascarillas FFP2 y sobre ellas una quirúrgica, doble par de guantes, como hemos dicho, para descontaminar al acabar, gorro, cubre zapatos, batas desechables o impermeables y protección ocular sellada, si es posible, estanca, además de la pantalla facial. Y vamos a implementar un concepto que clínicas que manejan muy bien la gestión ya lo estaban haciendo, que es la de concentración de intervenciones. Es decir, vamos a hacer cuanto el paciente necesite, intentarlo agrupar a una visita o el menor número de visitas. Porque fíjense que es un riesgo para todos y es un esfuerzo enorme generar estos protocolos y es un coste importante para nuestras clínicas y al final repercutido en el paciente el establecimiento de estos protocolos. Con lo cual, vamos a agrupar tratamientos en una misma visita. Si realizamos impresiones analógicas, pues miren, pulverizaremos el alginato con hipoclorito de sodio y lo sellaremos en bolsa. Y con el elastómeros haremos lo mismo de la misma manera. Enjuagaremos y sellaremos. Cuando limpiemos prótesis, si son metalcerámica, lo haremos con líquidos base alcohol, 70%, y son acrílicas, volveremos a hacer inmersión en hipoclorito de sodio. Las soluciones de hipoclorito, que parecen ser las más efectivas en superficies, ya lo entraremos, deben ser preparadas diariamente. Si no, la efectividad y su efecto bactericida y virucida caen dramáticamente. Fíjense que al acabar el tratamiento, el personal auxiliar llevará todo el instrumental al área de desinfección y esterilización. Toda nuestra esterilización, desinfección en frío, que estamos utilizando, todos estos líquidos que utilizamos, funcionan perfectamente bien, los habituales. Y todavía y durante ese momento el personal auxiliar llevará EPIs. Y se llevará consigo todo aquello desechable. Cuando vuelva, se quitará los guantes antes de volver, utilizará los segundos guantes con los que no ha tocado nada para todo aquel instrumental, para todas aquellas encimeras y el resto del equipo. Cuando se pase, se limpie con hipoclorito de sodio, con lejía, las superficies, se deberá hacer en una única pasada. Los líquidos ideales para las superficies serían el hipoclorito de sodio, 10%, o líquidos con base alcohol, derivados fenólicos, al 70%. Aquí tienen la concentración que podrían generar ustedes con lejía,
25 mililitros de lejía al 5% en 1 litro de agua y tendrían la concentración deseada. Además, es importante que se ventile el área clínica con ventanas totalmente abiertas, quien pueda, durante 5 o 10 minutos tras cada paciente, como mínimo durante cada hora. Y quien no pueda, hablaremos de las medidas que debe además implementar. Repasando, retiraremos todo el material, llevaremos a la zona de estéril, a la zona de limpieza, desinfección y esterilización en líquidos, como saben, que son efectivos, para luego caliente en hornos a las temperaturas habituales. Tiraremos los desechos en el contenedor y con los segundos guantes todavía, gafas, pantallas con soluciones alcohólicas y superficies. Ventilaremos 5 o 10 minutos cada hora entre cada paciente y nos retiraremos las EPIs y nos lavaremos las manos. Para las superficies, lo haremos, y suelos, lo haremos 3 veces al día. 3 veces al día. Por la mañana, por supuesto, mediodía y al irnos por la noche. Evitaremos escobas y en general evitaremos aspiradores, aunque hay algunos aspiradores que tienen aceptación o permisos de sanidad porque tienen filtros FFP2. Pero en general utilizaremos mopas que estén empapadas con soluciones de hipoclorito, por ejemplo, o alcohólicas. En recepción deberán también desinfectar los datáfonos, las pantallas, los ordenadores, todo aquello que sea manipulado. De la misma manera con los espacios comunes y todas aquellas superficies. Por eso es importante en cada operatorio, en cada box, las superficies sean diáfanas. No hayan multitudes de libros, de folletos, de explicativos, de revistas. Eso habrá que retirarlo estos días. Como a modo de repaso, creo que lo tienen claro, el paciente debe acudir con mascarilla y se le pondrán unas calzas para entrar a la clínica. Si consideren, podrán tomar la temperatura o la tomarán. Distancia de seguridad, mampara o pantalla, personal en recepción con máscara quirúrgica y protección ocular. Lavado de manos, distancia entre pacientes en la sala de espera de entre 1,5 metros y 2 metros, salas de espera diáfanas, todo esto deberá ser eliminado o retirado y desinfectado 3 veces al día. Dentro, el material ya estará preparado. Eliminaremos todo esto, será diáfano. Utilizaremos, como decíamos, 2 líneas de protección. ¿Vamos a generar aerosoles o no vamos a generar aerosoles? Si generamos aerosoles, extra, gafas y pantalla, batas impermeables y protección también para los zapatos. Si vamos a generar aerosoles, aspiración de alta potencia o extra. Vamos a hablar de ventilación natural, si es posible, 5 o 10 minutos cada hora entre pacientes, o artificial, y ahora hablaremos de ello. Dique de goma siempre que sea posible, y ese manejo de las impresiones analógicas y de todos los instrumentales sus protecciones que hemos hecho. Enjuagues con peróxido de hidrógeno y con acetilpiridinio. Hemos hablado, en el caso de la clínica, con clorhexidina y acetilpiridinio. Cuando vamos a generar aerosoles hemos hablado de la máscara y pantalla, de las gafas cerradas e incluso de esos guantes, de esos trajes impermeables o batas impermeables. De las superficies, parece que los métodos donde hay consenso son los clásicos: hipoclorito de sodio diluido y productos de base alcohólica. Serían los ideales. Y además los más compatibles con que podamos estar presentes mientras se limpia. Esto para las superficies. Para el ambiente, si no ha habido riesgo, no ha habido aerosol, por supuesto ventilación y desinfección convencional de superficies y ventilación durante 5 o 10 minutos. Si no ha habido adecuada ventilación o se han realizado procedimientos de riesgo, ahí debemos incorporar otra tecnología. Y esa hoy parece, ahora revisaremos, que alguna de las que nos puede ayudar serían los rayos ultravioleta, los nebulizadores, filtros SEPA.
En cuanto al ozono, parece que la concentración para ser efectiva debería ser alta y por tanto su aplicación sería limitada a las noches. Por lo tanto, no parece ser el más recomendable. Respecto a los rayos ultravioleta, muchas veces, la luz ultravioleta muchas veces se utilizan a través de los circuitos de aire presentes y pueden ser de ayuda, pero también acompañados de filtros EPA y especialmente filtros EPA H14, porque la dimensión del filtro es para tamaños de 0.1 nano, básicamente la dimensión de lo que sería el virus o hasta la dimensión del virus, y por lo tanto sería efectivo el filtro EPA H14. En cuanto a los nebulizadores, no se permiten directamente sobre las personas, sobre los pacientes, y sí sobre las superficies, pero otra vez a base de peróxido de hidrógeno, como ven, o de ácido hipocloroso, y serían adecuados y apropiados. Es verdad que sobre ácido hipocloroso a veces se recomienda tiempo de espera de unos 5 o 10 minutos para volver a entrar. Revisando. El control del aire y aspiración de los equipos podría hacerse con lámparas ultravioletas, con filtros EPA, en aspiraciones, filtros EPA H14. La desinfección de superficies, hemos hablado de lejía y de soluciones con base alcohol, 70%. Y para los aerosoles, aspiradores más potentes, y podríamos incorporar hipocloroso o peróxidos a lo que sería nuestro circuito de contraángulos y turbinas, pero se desconoce todavía el daño que podrían generar en nuestro equipamiento. Para el aire, hemos hablado de vaporizaciones con peróxidos, agua oxigenada, o de nebulizaciones con ácido hipocloroso. Parecen ser procedimientos poco costosos y efectivos contra el virus. Como ven aquí, y resumía el consejo, parece que las medidas aceptadas o que tienen más consenso sería la utilización de ácido hipocloroso en superficies y suelos, radiaciones ultravioleta o la utilización de presión negativa o ultrapresión a través de filtros EPA, asociado a filtros EPA, y en este caso de EPA, como decía, H14. En el gabinete dental, el método que presenta mejores cualidades parece ser la utilización del filtrado de aire, recorriendo presión negativa, junto con utilizaciones de filtros EPA. Teniendo en cuenta el tamaño del coronavirus, ya lo ven en micras, parece que el H14 es sería el más adecuado. Y una vez el paciente se va, trataremos de evitar visitas de control o posoperatorias, y lo que haremos será sutura reabsorbible y seguimiento telefónico. Y el paciente debe saber que al volver lo que portaba es de riesgo y debe ser aislado. Debe lavar la ropa a 60 grados, como ven, y debe dejar separado de una caja y limpiar con soluciones alcohólicas esas carteras, todo lo que haya manipulado estando en la clínica o que haya llevado a la clínica. El lavado de manos deberá ser absolutamente importante, seguirá siendo muy importante. Y repasemos, si les parece, el circuito del paciente. Cuestionario previo y triaje, acudir solos, sin adornos, pelo recogido, no se adelanten a las horas, los pacientes no deben coincidir en la sala de espera, y abono pago con tarjetas preferiblemente. Mampara, seguridad, mascarilla quirúrgica y gafas para el personal de recepción, gel alcohólico, salas de espera diáfanas y distancia entre pacientes. Cubre zapatos, especialmente donde van a haber, se generan aerosoles. Protección, preparación del material y del sillón, baberos impermeables, cuando se generan aerosoles, protección ocular siempre para el paciente y colutorio, como hemos dicho, peróxido o CPC o clorixidina y CPC. Para el personal de la clínica, la planificación debe estar realizada no cuando el paciente entra, sino previamente, colocación de los EPIs, como han visto, acabando por los guantes, empezando por la bata, protección
en las agarraderas de los equipos, cerramos las cajoneras y no deberá abrirse y cogerse nada de allá. Todo el instrumental deberá estar protegido con estas cintas adhesivas, por ejemplo. Y comprobación de la aspiración o implementación de aspiración extra. Colutorio, evitar jeringas de aire y agua, bandejas desechables, 2 guantes, lavado de esterilización fría y caliente y superficies, como se hace habitualmente, pero como mínimo 3 veces al día y en los boxes después de cada paciente, ventilación, 5 o 10 minutos y lavado de manos. En cuanto a los cepillos, se recomienda durante estos periodos de tiempo es un recambio más frecuente o incluso dejar el cabezal durante 1 minuto en agua oxigenada diluida. Y como ven, venimos de una situación de incertidumbre, pero creo que por los datos que les presento, que podemos transformarla en una situación de oportunidad de implementar muy buenas prácticas, siendo responsables y inicialmente especialmente con prudencia. Y cada clínica necesita un líder, alguien que asuma ese rol en estos momentos de dificultad y que haga de guía al equipo para que todos juntos piensen en la seguridad de los pacientes y de ellos mismos para implementar todas estas medidas. Además, ese líder debe, como decía Andreu, debe ser un escuchador profesional, una persona atenta a ser dinámico en los cambios y a ser positivo en que todo esto generará mejoras en la clínica y para los pacientes. Y además habrá que hacerlo en un entorno de cierta inseguridad para algunas personas, pero fíjense que los miedos son la falta de información y cuando uno tiene toda esta información, los miedos se van apartando. Pero hay emociones, obviamente, y mucha gente ha sufrido en estas fechas, y por lo tanto habrá que saber escuchar y actuar como un equipo, generar estos protocolos, ser capaces de monitorizarlos, de ver qué falla, seguro que cada semana podemos mejorarlos, pero hacerlos en equipo, porque solo uno es imposible que pueda controlar todo este escenario. Así que, sin más, si tienen alguna pregunta, pues ya saben que me pueden contactar por el mail o a través de las redes sociales, obviamente, y seguro que ahora tenemos una ronda de preguntas o discusión que saldrán temas interesantes. Así que, Susana, cuando quieras. El micrófono, Susana. Gracias. Sí, doctor Nart. Hay algunas preguntas que yo pienso que se han ido resolviendo a lo largo de su presentación. No obstante, he hecho una agrupación de preguntas por temas. Entonces, el primer tema sería un poco la desinfección de ambiente. ¿Qué opinas sobre los distintos dispositivos de desinfección ambiental de los aerosoles en gabinetes sin posibilidad de airear entre pacientes? ¿Hay alguno que sea efectivo? ¿Se puede utilizar en nuestra presencia? ¿Y que además sea seguro? Sí, esa probablemente es la pregunta más compleja o la que hoy nos gustaría tener más evidencias y más resultados, más respuestas. El nivel de evidencia específico para COVID-19 o el SARS-CoV es bajo, seamos realistas, pero es cierto, si me permiten, voy a la diapositiva donde comentábamos esto. Que sería la última actualización del Consejo, que parece que los filtros de aire y para aspiración son fundamentales y parece también que las nebulizaciones con ácido hipocloroso coste-beneficio funcionan y parece que la radiación ultravioleta también sería más segura de lo que es el ozono. Así que los sistemas de ultravioleta a través de sistemas de aire o in situ serían una elección.
Los filtros parece que claramente EPA deben serlo y decíamos nebulizaciones con hipocloroso. Esos parecen los más, en estos momentos, los que generan más interés o los que podrían tener mayores recomendaciones. Bien. En México están implementando túneles sanitizadores en algunos hospitales. ¿Qué tal viable o eficiente lo vería para la clínica dental? ¿Podría repetir, Susana? ¿Túneles? Sanitizadores. Según No sé me han puesto exactamente a qué se aquí. refiere realmente. No sé si es en los propios circuitos de aire. No sé si es... igual es en los propios circuitos de aire, no se pueden, si pueden especificar. No sé si es... Entiendo que puede ser a partir de los circuitos de aire caliente y aire frío. Esto se está realizando también aquí, en clínicas grandes que no tienen la capacidad de ventilación. Se aprovecha el circuito de aire para no solo tener liberación de luz ultravioleta, pero también partículas de peróxido. No sé si se están a lo largo del día y requiere el uso del aire, pero también funciona sin aplicar, sin tener el aire encendido, para que nos entendamos. Muy bien. En varios sitios no coinciden en decir si podemos salir con los EPIs a la zona de desinfección y esterilización o sería recomendable que alguien se encargase de ese material para no pasar por las zonas comunes. Es interesante. Vamos a ver. Ahí está la recomendación del doble guante, fundamentalmente. Pero es cierto que si alguien tiene un tercero que puede encargarse del material, llevárselo, o efectivamente entrar en el box con, por ejemplo, bata impermeable y protegido y encargarse a esa persona, estaría bien, pero no hay tal disponibilidad de personal muchas veces. Y se cuenta que un dentista trabaja con un auxiliar o higienista. Por lo tanto, es ahí donde se sale tal y como se está, se deja en la zona de esterilización todo el material en esterilización en frío, en líquidos, bandeja desechable fuera, todo aquel material que es desechable también nos lo llevaríamos y fuera, y es ahí donde también se van los dos guantes, los primeros guantes. Los segundos guantes, y sería ahí también, en principio, cuando nos quitaríamos también la bata a esa persona. Sería ahí, lo siguiente que haría con los guantes limpios sería limpiar las gafas y las pantallas con solución alcohólica, y con esos guantes es cuando limpiaría, y lo último que se haría el equipo y las superficies con hipoclorito de sodio. Ese sería el ideal. Si alguien dispone de personal dentro del laboratorio, dentro de la zona de esterilización, pues entonces sería más sencillo. Podría dejarlo todo allí, quitarse la bata y a partir de ahí volver a realizar las superficies. Referente a los guantes, justamente preguntan si tienen que ser de látex o de nitrilo. Sí, ambos parecen funcionar, ambos parecen servir. Y también si el hecho de utilizar dos guantes podría aumentar el riesgo de que estos se rompan. Por utilizar dos, yo no creo que vaya a ser así. Es verdad que se pierde tacto, es verdad que no es cómodo, y por eso se recomiendan los dos guantes no al dentista, sino al personal auxiliar. El dentista se recomiendan guantes de caña larga, de muñeca, para que vayan sobre la bata. Pero yo creo que por llevar dos guantes, si están bien ajustados, y a veces es verdad que el guante primero debe ir justo, debe tener una talla a veces incluso menor, no debería tener más riesgo de que se rompiera. Muy bien, respecto a las mascarillas, nos preguntan si las FFP2 tienen que ser con filtro o sin filtro. Y si fuese sin filtro, ¿por qué motivo? Sí. Es interesante, permiten que ponga la diapositiva, que el diseño y las primeras recomendaciones parecía que, y de hecho en algunos protocolos sigue estando indistinto, así que me va a costar afirmar categóricamente, pero las FFP2 inicialmente y en los dibujos salían con filtro. Y parece
que la recomendación es que no lleven filtro, porque en la generación de aerosoles, y estas están diseñadas para la proximidad y generación de aerosoles, nosotros las vamos a utilizar en esa situación, parece que la resistencia al paso del aerosol es mayor cuando no hay válvula o cuando no hay ventilación ahí. Así que no solo nos ponemos una FFP2, sino que además, cuando va a haber riesgo aerosol, ponemos una mascarilla quirúrgica encima. Con lo cual, la recomendación última es sin filtro, pero estamos poniendo una máscara quirúrgica encima. Bien, respecto a la cuestión sobre los productos para disminuir la carga viral, nos comentan qué colutorio sería mejor para su uso previo a tratamiento, Kim B5 o Gingival Complex. Sí, se agradezco la pregunta también. Hemos hablado de que los colutorios que hoy entendemos como eficaces reduciendo la carga viral, pues son el agua oxigenada, el 1%, normalmente se vende al 3%, o sea que al 1%. La povidona lo es también, reduce la carga viral, pero no creo que sea una recomendación, porque ustedes entienden lo que genera, y a base de cetilpiridinio. Fíjense que la clorhexidina no tiene mostrada la capacidad de reducción de la carga viral, pero sí de la carga bacteriana. Así que mi recomendación clara sería en la clínica dental el uso de un colutorio con clorhexidina y con CPC. Haremos, por ejemplo, oxigenada diluida y luego clorhexidina y CPC, porque estas tienen sustantividad. Porque al final, si antes estábamos utilizando este mismo colutorio y queríamos la clorhexidina para que redujera la carga total bacteriana, pues que tenga CPC y reducirá la carga viral. Así que yo en la clínica seguiría recomendando en este caso Gingival Complex previo al uso, pero como hacíamos también previamente y ahora pues con más razón. Bien, preguntas referente a la desinfección de superficies y de equipos. Nos preguntan sobre la opinión que tiene del amonio cuaternario. Sí, ayer revisaba el amonio cuaternario y parece que es de los que menos eficacia pueden tener y parecen un poco descartados. En varios de los protocolos el amonio cuaternario queda descartado. Bien. Referente a los pacientes, ¿cuántos pacientes se recomendarían por día? Eso es una muy buena pregunta. En la universidad el protocolo que estamos indicando para la vuelta va a tener entre unos 3 pacientes por sesión, por mañana y 3 más por la tarde. Eso no es una realidad en la clínica privada, donde se suelen atender más pacientes, pero lo que sí estamos asegurando es que entre paciente y paciente vamos a tener siempre 15-20 minutos, especialmente estas primeras semanas, porque hay que hacerlo bien. Y hay que confirmar con el personal que va a estar dedicado a hacerlo bien también. Así que debemos evitar las prisas y correr, y debemos darnos nuestro tiempo también para que y también salen todos los protocolos para todos esos desinfectantes de superficies actúen. Y para eso hay que darles tiempo, unos 5 minutos, unos 2 minutos, unos 10 minutos. Así que no sé si la respuesta sería cuántos pacientes, pero sí es calculen lo que van a hacer con cada paciente y calculen ese margen de unos 20 minutos entre paciente y paciente. Y eso debe incluir la ventilación. Así que esos 20 minutos no se puede perder el tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Así que yo calcularía que si con cada paciente va a tardar, o con un paciente va a tardar 1 hora, solo trabajando con todos los EPIs se tarda algo más, se dificulta un poquito la visión, especialmente los primeros días, parece que baja la luz y que se necesita más, hay que adaptarse a las máscaras y por lo tanto yo diría que cuenten ya unos 10 minutos más por trabajar como trabajamos y además unos 15-20 minutos entre paciente y paciente. Haría una orientación, una cosa así. Bien, ¿y cómo sería el protocolo a seguir con niños? Pues poco hemos hablado de los niños en estos días, pero es verdad que también niños con urgencias, niños con fracturas. Y con niños pediríamos
que se protejan y les protegeríamos, porque sabemos que ellos tienen muy poca manifestación del virus, pero en cambio claramente pueden ser portadores y transmisores y afectar a abuelos, por ejemplo. Así que les protegeríamos de la misma manera, les haríamos llevar gorro y protección ocular, por supuesto también, baberos que les cubrieran prácticamente todo el cuerpo, y les haríamos hacer colutorios y diluiríamos la oxigenada y haríamos colutorio con clorexina y CPC, 30 segundos, probablemente es suficiente, pero haríamos un protocolo muy similar, muy similar. Les pediríamos que vengan, que no expongan su piel y que vengan con ropa, que luego vayan a lavar, es decir, que no vengan con bermudas, ni con shorts, ni con camisetas, que tapen su piel, porque si se generan aerosoles, pues también luego no los arrastren con ellos. Eso pediríamos. Pero es verdad que ellos sí van a tener que venir acompañados y por lo tanto en la sala de espera contaremos para una persona más que podrá estar cercana a su hijo, pero que no podrán estar ellos dos cercanos al resto. Así como las personas de tercera edad, que a veces vienen acompañados, que vendrán a primera hora del día y que también deberemos contar con que no van a venir solos. Muy bien. Referente a los cubrezapatos, ¿se podría con un spray virucida rociar al paciente antes de entrar en clínica? Sí, los protocolos que vienen o que necesita el consejo y alguno más, y discusiones que hemos tenido en grupos de profesionales, parece que no hay aceptación por parte de sanidad en rociar, nebulizar directamente sobre los agentes químicos sobre los pacientes. Ninguno de estos materiales o líquidos debe ser rociado directamente sobre los pacientes. Muchos hemos pensado que eso era una posibilidad, pero parece que eso no es una indicación y no debe hacerse. Vamos a hacerlo sobre superficies y cuando no haya nadie. Sobre superficies, sobre suelos, pero cuando no haya nadie. En el caso, por ejemplo, de composites, de ácido, etcétera, ¿cómo nos protegemos? ¿Y cómo protegemos al paciente? Sí, el paciente va a tener protección ocular y vamos a hacerlo con dique de goma. Va a quedar exclusivamente aislado ese diente y vamos a tener doble o triple aspiración. No sé si ustedes han visto, pero hay aspiraciones que tienen retractores labiales y a la vez una gran aspiración aquí, potente, con su filtro, y por lo tanto eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer doble aspiración. Nosotros vamos a ir con pantalla y gafas, paciente también con protección ocular, gorro, impermeable, y vamos a facilitar la aspiración porque solo el diente va a estar fuera y todo va a estar contenido por el dique. ¿Cuál es su postura sobre el consentimiento informado del tratamiento en pandemia COVID-19? Es otro elemento de discusión, porque es verdad que ha habido polémica al respecto, ¿no? Pero hemos leído también que algún bufete de abogados de prestigio en España ha hecho la aclaración de que es imposible poder testar o probar que el contagio hubiera sido en la clínica y por lo tanto, por un lado eso y segundo, parece que la responsabilidad civil del profesional podría cubrir cualquier problema. Pero los consentimientos informados nunca están de más, no son un problema, pueden implementarse. Nosotros, como saben, en España estamos obligados a hacer consentimientos para absolutamente todo lo que hacemos, también primeras visitas, toma de radiografías, desbridamientos supragingivales también, lo que llamábamos higienes, con lo cual no hay ningún problema en añadir durante este tiempo que estamos implementando todos los protocolos conocidos, que tienen una evidencia limitada y que hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar el contagio, pero con la evidencia existente hoy, el contagio cero no es seguro y por lo tanto que todo el mundo asume un riesgo cuando acude a una clínica, pero creo que se asume más riesgo cuando uno está en un centro comercial o en un hipermercado o un supermercado. Y yo defendería, y creo que lo podemos hacer, que la clínica es un lugar seguro para la práctica y para evitar ese contagio, pero no estaría de menos implementarlo.
Muy bien, tenemos a una pregunta sobre King Gingival Complex. ¿Usted lo utiliza puro, es decir, sin diluir, o mezclado con agua? Absolutamente sin diluir. Los colutorios de clorhexidina y de CPC los utilizamos absolutamente sin diluir, puros y durante 30 segundos, como mínimo, entre 30 segundos y un minuto. Y así lo hacemos siempre. Lo hacemos siempre así en la clínica. Y es más, les voy a decir que la infección temprana de los implantes, o sea, hay evidencia de que se puede reducir con amoxicilina previa, pero ni siquiera posterior, y con clorhexidina previa, con lo cual es un protocolo que hemos utilizado muchísimo tiempo, sin diluir, y la tolerancia es perfecta. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿trabajar con asistencia es recomendable durante este tipo de contingencia? Trabajar con asistencia, se van a dar cuenta que no lo he dicho todavía, que es de gran ayuda. Porque si uno quiere implementar separación, instrumento y aspiración o doble aspiración, solo es muy difícil hacerlo. Si uno le falta algo, debe desplazarse y no es ideal desplazarse cuando uno ya está sucio. A veces nos molesta algo cuando llevamos todos estos EPIs, o debemos comunicarnos con alguien o necesitamos algo. Y trabajar solo va a ser complejo. Es verdad que el equipo de higienistas está habituado a trabajar solo y algunos dentistas para algunos procedimientos determinados, pero estamos dejando algo más de tiempo en las agendas estas primeras semanas a los higienistas para poder trabajar solos, porque tenemos que contar con ese tiempo extra de preparación, que todo esté a sus manos, al abasto, y de que no tenga la necesidad de levantarse o desplazarse. Y nosotros igual, va a ser de gran ayuda poder trabajar acompañados a 4 manos y siempre que sea posible disponer de ello es lo ideal. De hecho, en estos momentos deberíamos ganar confianza trabajando bien, trabajando seguros a 4 manos y visitar a algún paciente menos, probablemente. Muy bien. Se nos ha dicho en charlas aquí en Costa Rica que utilizar las mascarillas por fuera de los respiradores, por ejemplo la N95, puede ocasionar al doctor problemas respiratorios por una cuestión de intercambio de oxígeno. ¿Podría referirse a este tema? Lo cierto es que, gracias por la pregunta nuevamente. Yo creo que ha salido, aquí está. Sí, este tema no ha sido muy tratado en España realmente y no soy muy consciente del mismo. La verdad es que no ha sido una preocupación aquí y la experiencia que tenemos trabajando con FFP2 y sobre ella mascarilla quirúrgica no se ha reportado ningún problema ni ninguna situación que debiera preocuparnos por el momento. Pero no tengo más información. Lamento que no tengo más información. Bueno, pues pienso que hemos atendido, si no todas, la mayor parte de las preguntas. Así que daríamos por cerrada esta sesión de webinar. Muchas gracias, doctor Nart. Creo que ha resuelto muchas dudas y además creo que ha trasladado mucha tranquilidad a todos los profesionales que han asistido a este webinario. Y por otro lado, agradece también a los asistentes su participación y su presencia, que esto realmente demuestra el gran interés que está generando este tema. Y por mi parte nada más. Gracias otra vez, doctor Nart. Gracias. Y a ustedes espero verles pronto en próximos seminarios. Por la organización, gracias por la moderación, gracias a todo el mundo por asistir, por estar ahí. Es un tema que nos preocupa y claramente nos ocupa, pero este es el mensaje, Susana, lo decías muy bien, es un mensaje de seguridad, de información, de que implementar estas medidas es realista y se puede hacer. Va a generar algún dolor de cabeza inicialmente, va a generar alguna incomodidad inicialmente, pero llevamos haciéndolo algún mes aquí y está funcionando muy bien. Todo el equipo que ha estado trabajando durante este tiempo, nadie ha sido infectado y seguro hemos tenido algún paciente afectado y por lo tanto tranquilidad, seguridad y hay que estar atentos para implementar estas medidas y hay que hacerlo de forma, como decíamos, dinámica porque pueden haber cambios
y eviten las compras apresuradas. Hagamos un poquito un estudio de lo que está funcionando. Creo que hemos dado unas cuantas pistas. Igual les podemos facilitar también la presentación y a partir de ahí ustedes elijan, pero no se precipiten porque todo esto es cambiante. Pero sobre esto va a estar un poco el cómo vamos a trabajar en estos próximos meses, sino de aquí en adelante con seguridad. Muchas gracias a todos y lo que necesiten me contactan. Gracias, Susana, de nuevo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.